Bienvenidos a Tiempo Nuevo, la cita con la actualidad política. Hoy, la verdad es que me lo han puesto complicado, porque ustedes saben que de vez en cuando pues, nos damos un paseo por esos mundos de Dios. Y en Cataluña resulta que hay una gente que tiene nada más que un 3% de la representación, pero que manda más que los que han ganado, pero también de los que quieren pactar, que Puigdemont, que Esquerra Republicana. Hay que ver el 3%, lo que afecta en Cataluña, pero hoy no vamos a hablar de Cataluña porque no toca. Alicante también me lo pone complicado, grabadoras debajo de las mesas, no, era un armario, que lo encuentran detectives, pero cuando lo encuentran dice, bueno, pues vamos a dejarlo estar, ya lo diré dentro de 2 meses. Vamos a dejar madurar también esas noticias para que la semana que viene pues nos aporten nuestros políticos que vayan a venir a hablar de ello, o nuestros periodistas, pues su opinión al respecto. Pero yo les digo, no lo ponían complicado a la hora de elegir, pero hoy era el día, porque es una semana importante, porque debería de ser 365 días importantes. Dentro de nada y menos tenemos el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, y a la mujer, pues ya nos conocen, siempre le damos su cabida, siempre que podemos, y en una semana tan importante el programa está dedicado solo a ellas, ¿vale? Reitero, debería de ser mucho más, pero es lo que toca. Por lo menos vamos a intentar transmitirles a ustedes esa necesidad. ¿Y con quién? Pues con unas contertulias de excepción. Muchas de ellas ya han estado con nosotros, otras de otra manera han estado con nosotros, y hoy al asalto pues la van a ver aquí también alguna de nuestras compañeras a las que, mea culpa, le he complicado la vida un poquito, pero bueno, seguro que lo va a hacer excepcionalmente. Bueno, paso a presentarles a nuestras contertulias de hoy. En primer lugar, vamos a ver si lo digo bien, Afrodita, porque debe ser representante de la plataforma feminista de Alicante, Elena Afrodita Ruiz Martínez. Hola. ¿Todo bien? Y el Martínez, que no falte también de mamá. Sí, por supuesto. Bienvenida, ya en esta segunda ocasión creo que estamos juntos. Ha sido un placer y es un placer que estés con nosotros compartiendo hoy la tertulia. El placer es mío. Gracias, gracias, muchísimas gracias. Les decía, hay un asalto, yo lo entiendo muy bien, pero es que la quería, la necesitaba, la quería tener y quiero escucharla porque siempre aporta un punto especial a la hora de analizar las cosas, y lo ha hecho en las noticias y hoy en mi programa. Para mí un gran honor tener a la compañera Isabel Ejido. ¿Cómo estás? Bienvenida a casa. Asaltada, desde luego. Es un placer, de verdad que muchísimas gracias, y al mismo tiempo disculpas, pero los señores desde casa, nuestros telespectadores, lo van a agradecer. Yo te pido disculpas y ellos te van a dar las gracias. Seguro, seguro que sí. Bueno, estuvo también en otra ocasión con nosotros, en alguna que otra ocasión. Estamos hablando de la diputada de Igualdad. Es de más cosas, familia y otras cosas, pero hoy que lo tenemos como diputada de Igualdad, estamos hablando de Mercedes Alonso García, ese segundo también apellido de mamá, de García. Exacto. Bienvenida, Buenas Mercedes. tardes. Un placer tenerte aquí como siempre. Muchas gracias. Y, bueno, compañera abogada, porque ustedes saben que además de periodista, abogado y otras cuantas cosas más, había que currarse la vida, que íbamos a hacer. Y, bueno, pues además una grandísima profesional que hoy nos va a aportar desde el punto de vista de su condición de mujer autónoma, trabajo, abogacía y además legalidad. Estamos hablando en este caso de Isabel Marín Pamies. Hola, José Antonio, muy bien. El apellido de mamá. Lo he estado diciendo mal toda mi vida. He dicho Pamies toda la vida y es Pamies en Pamies, este caso. tal cual. Muy bien. Gracias. Pues información. Siempre hacemos algo de pedagogía. Ya ustedes ya desde casa lo saben, que el apellido Pamies debe de tener el acento en la A, ¿vale? Que es importante. Bueno, pues vamos a plantear ya, primero de las cuestiones que ponemos encima de la mesa. La primera en abordarla voy a ser a la diputada política que, bueno, pues se ha encontrado ni más ni menos que en un mundo complicado para las mujeres, pero llegando muy lejos, tanto en Elche como ahora en la Diputación, y con esas posibilidades de empujar en la legislatura de alguna manera a sus compañeros para que, bueno, pues esta situación general, brecha salarial, situaciones con la mujer, la discriminación y la violencia de género, pues la vayamos acotando de alguna manera. Hablo de Mercedes. Mercedes, ¿cómo ves este Día de la Mujer? Insuficiente porque tendrían que ser muchos más, pero ¿qué podemos aportar para que esto vaya mejorando poco a poco o mucho a mucho? Mira, vamos a ver, el día 8 es el Día Internacional de la Mujer, pero hay que trabajar los 365 días del año.
Es verdad que hay que aprovechar esa visibilización de la discriminación, de las desigualdades, pero al mismo tiempo felicitarnos por los logros conseguidos, que han sido y muchos. Lo que pasa es que queda todavía mucho por hacer y hay que aprovechar para reivindicar, pues, como decías, la brecha salarial, la doble o triple jornada laboral, porque es el trabajo dentro de casa y fuera de casa, el techo de cristal. Hay muchísimas cosas todavía por resolver. ¿Cómo podemos ayudar? Bueno, pues desde las administraciones y en este caso desde la Diputación, trabajando con las entidades, asociaciones y colectivos que se dedican y los profesionales que se dedican a este tema y con los propios ayuntamientos que también son la administración más cercana y es donde se tienen que realizar las políticas que ayuden a conciliar la vida laboral y familiar y desde luego desde el mundo educativo. Es importantísimo la educación en la escuela pero también la educación en la familia. Y en este sentido es los programas que realizamos desde la Diputación, tanto en colegios, centros de educación y formación profesional, en universidades y también con las distintas entidades y colectivos, los profesionales. De hecho, el próximo día 28 de marzo son las 14ª Jornadas por la Igualdad que celebramos en el ADA a las 9:30 de la mañana y en el que se ponen en común y se aportan iniciativas, experiencias, temas pendientes todavía por resolver y que va enfocado a todos los profesionales y las profesionales que se dedican a estos temas. Hemos hablado que hay mucho por hacer y en eso estamos todo el mundo de acuerdo, pero por lo menos hay una apertura de mente, la gente está más abierta a hablar de estas cosas, al intentar mejorar esta situación que bueno, pues es una lacra de hace muchísimo tiempo. Por lo menos esos lo sentís vosotros desde la política, la gente más abierta a sentarse a solucionar esto. Hay más concienciación y hemos avanzado, pero todavía estamos en una sociedad machista. Todavía nos queda mucho por hacer, yo creo que coincidirán mis compañeras de tertulia, sí. Y porque lo vemos día a día y a veces es la propia mujer la que todavía tiene que romper esos prejuicios que se tienen. Así que la concienciación, hombres y mujeres, estamos llamados a trabajar conjuntamente, no de forma independiente, no sin enfrentamientos, porque la sociedad en general tiene que resolver estas discriminaciones que todavía existen y desde luego hablando también de violencia de género, pues también es la sociedad en general. Por lo tanto tenemos que ser todos y todas las que trabajemos conjuntamente. Efectivamente, y lo ha puesto ella, me lo pone muy bien, gracias Mercedes, porque estamos hablando también de una cuestión de violencia de género y yo quería preguntar a una de mis dos Isabeles de hoy, a Isabel, como abogada, además de la situación personal, tus vivencias de la universidad al trabajo, la igualdad o no dentro del mundo de la abogacía, la experiencia profesional. ¿Te has encontrado con situaciones en las que, bueno, pues desgraciadamente se ha visto el reflejo práctico, fáctico de ese machismo de la sociedad? ¿Me preguntas con respecto al ejercicio de mi profesión? Si he sentido que me han tratado de forma distinta o como profesional lo que he visto. Lo que has visto. A ver, pues he visto de todo. Lógicamente, pues he visto muchas víctimas de violencia de género, las he visto antes y las he visto después y era una persona totalmente distinta y recuperada. Queda la autoestima de la mujer muy mermada. Y existe muchísimo machismo, muchísimos micromachismos. Comparto con Mercedes, que además de diputada es compañera, es abogada como yo, que los micromachismos siguen existiendo. Y fíjate un dato curioso, a la hora de conciliar la vida familiar y los autónomos, en este caso las abogadas, cuando empezamos a estudiar en los años 90, habían muchas más chicas que estudiaban Derecho que chicos, un 60 y pico % de mujeres, y ahora es un 67% de hombres y un 30 y pico de mujeres solo estudian Derecho. Hablamos porque el ejercicio de la abogacía tiene un horario muy intenso, mañana y tarde, y muchas veces se hace precisamente difícil conciliar, al hilo de lo que dices, la vida de un autónomo, de una abogada, con la familia. Entonces, realmente muchas mujeres pues optan por ser funcionarias, por tener un trabajo bastante distinto de lo que es el ejercicio de la abogacía. Y a la hora de hablar con clientas y de manifestar las experiencias vividas, pues es un tema que hay que cuidar mucho en la educación, tal y como ha dicho Mercedes,
hay que cuidar los micromachismos, incluso las expresiones, porque muchas veces parece que dices, hay que ver cómo eres. No, es un piropo, es una agresión contra la imagen física que tiene una mujer muchas veces, y no somos conscientes de ello. Y la educación pues va desde las propias madres y desde las propias instituciones educativas, donde hay que fomentar pues un poco la inteligencia emocional y la igualdad, porque las expresiones, los niños lo que ven en casa o lo que ven muchas veces en los medios de comunicación, la imagen de la mujer pues como un objeto, eso hay que cambiarlo. Y estamos en el camino, sí. Y agradezco muchísimo a Mercedes porque como coordinadora de la Asociación contra la Violencia de Género a las Vivas reconozco pues su labor, su granito de arena, su aportación, y la Diputación de Alicante pues está en boga y está al día en todos los temas. Cuando se le solicita, me consta que Mercedes acude a poner lo que puede. Y en otro punto de vista, Isabel, el que habíamos mencionado antes, que me habías preguntado, desde el punto de vista profesional, el punto de vista personal, en la abogacía, donde teóricamente es el derecho el que manda y, bueno, simple y llanamente, al aplicarlo correctamente, ¿has visto discriminación profesionalmente o incluso del cliente a la hora de decir, bueno, si es una mujer, la veo de manera diferente? Profesionalmente, con respecto a los jueces y a las juezas, no. A ver, los jueces pues son personas, tienen mejor humor o peor humor, tienen su carácter, como todos tenemos, les puedes pillar un mal día o un buen día. Con respecto a clientes, en alguna ocasión sí, que a lo mejor ha venido un señor mayor, que te dice, nena o guapa, le dices, mire usted, me llamo Isabel. Sí, o sea, detectas que tienes que estar un poquito, pues, guardando las distancias, porque sí es cierto que alguna vez sí lo he observado, yo como profesional, no sé mis compañeras si les ha pasado alguna vez, pero sí, sobre todo en señores mayores. Bueno, es una cuestión, como decía también Mercedes, de educación, y tenemos que hacer mucho cuidado, ¿eh? Cuidado también esto de la educación, que no se acuerdan ustedes, hace poco una fundación relacionada con una entidad bancaria que, bueno, hace algunos estudios muy interesantes, decía que la adolescente, 2 de cada, no sé si eran 3 adolescentes, empezaban a darle una explicación a la existencia de violencia de género. Fíjate, y era preocupante, claro, preocupante que en todo ese trabajo que estamos desarrollando, no sé dónde hemos fallado, nuestros jóvenes pueden llegar a pensar o a intentar justificar algo que es absolutamente injustificable. Pero bueno, seguimos en estos análisis. Vamos a ver, Afrodita, dentro de ese trabajo desde la Plataforma Feminista de Alicante, asignaturas pendientes muchas, pero ¿cuál o cuáles son las más importantes que debemos de atajar? Pues la Plataforma Feminista lo que hacemos somos una herramienta política, ¿no? Lo que tratamos es de transformar todas las células de nuestro municipio en células de igualdad, en espacios de igualdad. Y sobre todo la labor que puede destacar es la de sensibilización, porque con los años la Plataforma Feminista tiene como más de 12 años de existencia, y cada año se ha ido sumando más gente a nuestras manifestaciones, en el 8 de marzo, a nuestras citas, lo que quiere decir que ha hecho una gran labor de sensibilización en nuestra ciudad y en nuestra provincia. Y bueno, y tareas que tenemos pendientes, pues bastante de lo que nuestras ancestras ya hicieron, nos abrieron el camino, pero todavía tenemos muchos elementos como el techo de cristal. Es algo invisible, que no se ve, pero cada vez que una mujer accede a un puesto de poder se da ese golpetazo, se encuentra también con este piropo que es culturalmente machista. El piropo es algo culturalmente... Claro, y es algo que todavía no se entiende, se piensa que es algo que tiene que ver con como un caballero, y realmente eso contribuye a la cosificación de nuestros cuerpos. Efectivamente. Y te infantilizan también, hola guapa, ¿cómo estás? Y esta forma de, este trato, pues forma parte de los micromachismos, y está claro que si eliminamos todos esos micromachismos, también eliminaremos las grandes violencias machistas, porque alimentan, se van retroalimentando, es una pirámide, es una espiral. Yo me he traído los datos de brecha de género, si te parece bien. Sí, por supuesto. Que me parece súper importante, porque claro, la brecha de género es fundamental y forma parte, es fundamental para que luego para la violencia machista, porque cuando una mujer no tiene suficiente autonomía, lo que hace es aumentar su dependencia.
Yo las he traído del Sindicato de Comisiones Obreras, que se ha servido de la encuesta anual de estructura salarial, que es el estudio anual que hace el Instituto Nacional de Estadística. La brecha de género en el País Valenciano es de 34,3% entre mujeres y hombres, lo que en términos temporales se traduce en que una mujer tendría que trabajar 125 días más para equiparar su salario con el de los hombres. Y para ello, o sea, no es la brecha de género, no viene de la nada, sino que hay unas razones, ¿no? Hay unas variables que hacen que realmente se vean estos datos en las estadísticas, y una es la precariedad, la temporalidad, también la parcialidad y los complementos salariales. La precariedad y la temporalidad viene fomentándose desde hace pocos años, lo que es el empleo temporal, y va recayendo mayormente en las mujeres por varias razones, sobre todo culturales, porque normalmente son las mujeres las que interrumpen su trabajo, su vida laboral, para atender a las personas dependientes, y no es algo tampoco voluntario, no es una responsabilidad única de las mujeres, porque realmente hay una presión social, se sigue considerando una normativa de género que la mujer tenga que dedicarse a cuidar de sus mayores, de sus dependientes, a personas de diversidad funcional, y esto explica esa precariedad y esa temporalidad, esa falta de permanencia, esa falta de antigüedad, que se traduce en un menor salario. Y con la parcialidad es lo mismo. Lo que aparece en la encuesta anual de la estructura salarial es que un 75% de los contratos a tiempo parcial recaen en mujeres, por las mismas razones antes expuestas. Y muy importante también son los complementos salariales. Estos datos son a nivel estatal, no son del País Valenciano. Y es que los complementos salariales suponen una brecha de género de un 44% entre mujeres y hombres. La parte más importante del salario es el salario base, está claro, y lo que supone un 54% de brecha salarial, pero un 44% de los complementos salariales supone una parte muy importante, y esto se debe a que en estos trabajos más masculinizados, como es el sector de la industria, tienen unos buenos complementos salariales, se paga muy bien la nocturnidad, la turnicidad, la peligrosidad. En cambio, los trabajos feminizados, las mujeres no cobran esos complementos salariales, no están tan reconocidos en las empresas del sector de la dependencia. Y la brecha de género no solamente nos afecta en la vida activa laboral de las mujeres, sino que también, digamos que se hace crónica, porque luego pasa también a la brecha de las pensiones. Siendo las mujeres las más perjudicadas, las mujeres de la tercera edad, según el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, cobran unos 382 euros mensuales menos que los hombres. Y también tengo los datos para Alicante de la agencia tributaria. En la agencia tributaria se refleja que el salario anual medio de los hombres es de 17.000 euros con 79, mientras que el de las mujeres es 13.845 euros, es decir, que ganan una media más de 3.264 euros al mes, lo que se traduce que de un 100% de salario de los hombres sería un 81% de las mujeres. Pues sí que son números interesantísimos, sí. La verdad, mucho que analizar. Vamos a ver si podemos entrar en ello. Yo también le quería decir a ustedes, para que nos hagamos claro, yo me acuerdo una vez que una persona me dijo, estos son tantas toneladas de acero, y no me hacía muy clara la cosa, y el hombre me dijo, bueno, a ver, si te tan claras, esto es como poner un coche desde Madrid hasta Moscú, uno detrás de otro, y me enteré mucho mejor. Bueno, pues eso de lo que está hablando ella, según esa brecha salarial, según los informes que también existen, tardaremos a este ritmo que vamos, y esto es otra de las cuestiones que tendremos que hablar, 170 años en superarla. Como no nos pongamos las pilas, lo de la brecha salarial no lo vamos a ver ni ustedes ni nosotros, ¿vale? Vamos a tener muy complicado. 170 años para que todo lo que Afrodita ha aportado algún día no esté, ¿vale? El ritmo no es exactamente el mejor. Bien, bueno, la última intervención, periodista, decía Infolibre, más de 5.400 mujeres periodistas firman un manifiesto de apoyo a la huelga del 8 de marzo. Muchas, y en la noticia, Infolibre es un sitio que ustedes también pueden leer, por supuesto, en la noticia hacían referencia
a que, bueno, pues cuando una periodista llega al mundo laboral se encuentran con muchos problemas, ya no solamente de brecha salarial, sino de ese reconocimiento que se merecen. Pues tenemos a una grandísima periodista con nosotros, Isabel. Mi pregunta va en dos direcciones diferentes, Isabel. Cuando una está estudiando la carrera, está llegando a esos años finales de carrera, donde sois mejores que nosotros, y son hechos objetivos. Las mujeres son mejores en la universidad que los hombres. Ya empieza a oler que ahí fuera la cosa va a ser más complicada para mi mujer que para mi compañero que tengo a mi lado. Pues quizá desde la universidad todavía tenemos una visión un poco más utópica, creemos que va a ser diferente, pero la realidad es cuando ya sales ahí, que sí que hay una diferencia en ser hombre o en ser mujer. Y ya hablando de medios, sobre todo pues en este en el que estamos en la televisión, en la que tenemos unas exigencias bastante más elevadas que ellos, ya solamente a nivel físico, a nivel de profesionalidad nos exigen más, no vale cualquier chica que esté delante de una cámara para poder representar una cadena o una idea, sino que conlleva una responsabilidad ya en imagen, cosa que a ellos se les exige menos. Entonces la realidad ya desde el punto de vista personal y de imagen es más complicada. Y después cuando te enfrentas a preguntas que no deberían de suceder, de cuál es el futuro que piensas tener personalmente o cuál es la realidad pues eso, de familia, de futuro no tan largo plazo, porque bueno, salimos con 23, 24 años y aunque estamos posponiendo la edad de tener familia, ya empiezan a preguntárselo. Entonces yo creo que sí que existe esa dificultad siendo mujer y deberíamos como medios de comunicación así incluso eliminarlo más, porque somos un referente básico a día de hoy para sobre todo nuestros niños y nuestros adolescentes que muchos valores que tienen son a partir de la televisión o de los medios de comunicación a otros niveles. Sí que es cierto, entonces, yo siempre me lo he planteado, ser mujer en una entrevista cuando eres joven te obliga desgraciadamente a no decir todo lo que piensas sobre tu futuro a la hora de voy a crear una familia, tengo intención de a los 25, a los 27, a los 28 años. Uno tiene que ser comedido y tiene que ir a una entrevista y decir, pues cuando me pregunten esto, aunque yo quiera decir esto, no lo voy a poder decir. Sí que es verdad que no me ha pasado que directamente me pregunten eso, pero creo que hay unas preguntas que van en ese camino, como disponibilidad para moverte, qué piensas hacer en el futuro, cuál es tu situación ahora mismo de estabilidad. Entonces directamente es un poco fuerte que te lo pregunten porque creo que están todavía... Creo que tienen un poco de miedo a que podamos levantarnos ya, porque eso sería una pregunta que yo me levantaría y diría, mira, no creo que deba de contestar, pero sí que hay otras preguntas que van por ese camino que te las encuentras realmente. Bueno, pues muchas gracias por esa intervención. Como ustedes podrán comprobar en esta imagen, en esta cadena, el de tener una imagen mejor o peor no es necesario, ya lo pueden comprobar, es mi caso exactamente. Bueno, una de las cuestiones de este 8 de marzo, que la hace un poquito diferente a los anteriores, huelga, ¿vale? Y ha habido en esta cuestión diferentes opiniones. Alguno incluso había dicho huelga a la japonesa. Yo todavía en este país no la he visto, ¿vale? Será porque los japoneses son de otro lugar diferente. Pero bueno, la cuestión huelga sí, huelga no, esto es una cuestión que también tienen ustedes. Principio, la huelga está perfectamente convocada, la huelga se pueden unir todo el mundo, los autónomos, Isabel, ahí lo tenemos un poquito más complicado porque si nos unimos nosotros ahí pues vamos a tener que el día que no estemos no cobramos, pero bueno, eso es otra cuestión importante a tener en consideración que tenemos que saltar, pero la huelga, ¿la entendéis vosotros necesaria? Es una reivindicación que viene bien porque ha habido diferentes tipos de posicionamientos. Mercedes, aquí te complica un poquito más la vida porque aquí quiero que te mojes. Huelga sí, huelga no, ¿estamos hablando de una necesidad o es una manera también de reivindicar visualmente? Huelga no solamente, ojo, no solamente laboral, también en casa, ¿vale? Y eso nos afecta a muchos, ¿eh? De esto de no cocinar, de no planchar, de no sé qué, y que nos encontremos con lo que es la realidad de que nuestras parejas pues hacen lo que decías tú, triple horario, ¿no? ¿Cómo lo ves? A ver, vamos a ver. La huelga, porque hay parón también, o sea, convocados por algunos sindicatos de 2 horas, o también la huelga que viene de un movimiento internacional de asociaciones feministas en las que están convocadas única y exclusivamente las mujeres. Y además así lo dicen en la convocatoria porque consideran
que si no hacemos nada, ni trabajo dentro ni fuera de casa, ni cuidar a las personas mayores, ni hacer la comida, si no se hace nada, pues se para el mundo, y ese es el eslogan. Y por tanto incluso van más allá y dicen, y si los hombres apoyan, algunos hombres o los que quieran apoyan esto, el papel primordial y principal es la mujer, y es una huelga de mujeres. Bueno, pues el posicionamiento nuestro desde el Partido Popular es que, como no, respetamos el derecho a la huelga, que es un derecho constitucional y que por tanto tienen todo el derecho el que quieran hacer la huelga. Pero vamos a ver, el tema de la igualdad de oportunidades es un tema que hay que trabajar los 365 días del año. Hay que aprovechar, como os decía al principio, ese día para visibilizar todavía más si cabe, pero no tenemos que dejarlo el resto de días. Los medios de comunicación debéis, porque sois el altavoz y los que transmitís a la ciudadanía en general, hablar de este tema no solo con motivo del día 8 de marzo, sino a lo largo de todo el año, porque es un tema de sensibilización, como decía Afrodita antes, es importantísimo, hemos avanzado mucho, pero que duda cabe que queda mucho por avanzar, de sensibilización, de concienciación y de trabajo diario para erradicar esa discriminación real que la hay. Y estamos hablando de sociedades avanzadas y democráticas como es la nuestra, pero hay mujeres que se discriminan, bueno, e incluso aquí hay doble y triple discriminación si perteneces a un colectivo más desfavorable, o si eres inmigrante, o si aparte de ser mujer añades una de estas circunstancias, todavía es más discriminación. Por lo tanto, yo ese día, si lo que me preguntas, José Antonio, es si voy a trabajar o voy a hacer huelga, voy a trabajar por la igualdad de oportunidades, porque considero, vamos a ver, decíais algo importante, ¿qué pasa con las autónomas? ¿Van a hacer huelga o van a levantar la persiana para trabajar? Pues van a trabajar porque es que es su medio de vida. Pero ¿qué pasa con las personas que la mayoría son mujeres, y lo decíamos antes, las que estamos cuidando a personas mayores en las casas, a los hijos? Pues esas mujeres tampoco pueden hacer huelga, o no se cuidan ese día a los enfermos. Entonces, y luego tampoco es una huelga de hombres contra mujeres, porque es que hay que trabajar, no podemos enfrentarnos hombres y mujeres. Hombres y mujeres tenemos que trabajar por la igualdad de oportunidades. Por lo tanto, yo soy partidaria de trabajo diario, de trabajo todos los días del año, para erradicar cuanto antes esas desigualdades. Muy bien, pues ahí cada uno tiene derecho a ir a la huelga, ¿vale? Bueno, es una manera de concienciarnos también todos un poquito más, pero como decíamos desde el minuto 1 de este programa, 365 días. Isabel, y tu asociación también con la que tienes alguna relación, la educación, la había señalado Mercedes antes, la educación, ¿qué falla para que todavía la educación sea, nunca mejor dicho, una asignatura pendiente, y más en este tipo de circunstancias? Pues yo creo, José Antonio, que a la educación, al poder legislativo, le falta crear una asignatura destinada directamente relacionada con la igualdad y con la inteligencia emocional. Creo firmemente que los niños pues son las personas que van a formar parte del mañana, son influenciables, son esponjas, absorben todos los conocimientos. Muchas veces en casa no tienen los ejemplos oportunos porque hay muchas familias desestructuradas, muchos niños que seguirían con los abuelos, entonces tienen otros cánones mentales distintos de lo que es la igualdad entre hombre y mujer, y sí que son bastante influenciables. Piensa que yo fui profesora de secundaria y ves el índice de violencia machista que hay en los adolescentes. Piensa tan solo en las canciones del reggaetón, la letra que dicen, o sea, son terribles. Y fijaos hasta qué punto, si tuviésemos conciencia y realmente existiesen asignaturas destinadas a equilibrar emocionalmente a esos niños, a ver que realmente cuáles son los valores de igualdad, cómo tratarse unos a otros y no establecer esas diferencias. Evidentemente los chicos y las chicas pues se atraen, pues entran en la edad esta de la pubertad y todas estas cosas, eso no lo vamos a obviar porque es una cuestión de derecho natural, pero sí es cierto que educacionalmente
y culturalmente, con la existencia de micromachismos, con comentarios que están en casa, surgirían sin duda los profesores que llevasen a cabo esas labores, sean abogados o sean personas expertas o psicólogos en esos temas, sin duda equilibrarían mucho y sacarían muchísimo debate, muchísimos temas con respecto a la igualdad en los niños, pero niños pequeños, ya no cuando tienen 14 años, no, sino más pequeñitos. Es muy importante. Importantísimo. Yo el otro día por poner, pero es un ejemplo clarificador, leía un chiste escrito sobre Mafalda y Carlitos, y decía Mafalda a Carlitos: Carlitos, podemos ir al cole y ya los profesores no pegan a los niños, ahora son los niños los que pueden pegar a los profesores, ¿vale? Es durísimo, como chiste es durísimo. Pero es una crítica. Pero es una crítica para reflexionar. Afrodita, sí. El problema podría estar ahí. Estamos hablando de la educación como el gran problema para que esto se pueda reconducir de una manera mejor, o hay otras cuestiones, porque también es cierto que al mayor llegas tras una educación también. Sí, la educación tiene un peso muy importante, pero no solamente dejaría toda la responsabilidad de la educación. Además, educación, siempre hablan de que hay que educar a los adolescentes, a los menores, pero también hay que educar a los medianos y a los mayores, porque claro, ellos de dónde reciben todo ese tipo de bombardeo sobre hombres y mujeres rosa y azul, claro, de las otras generaciones. Entonces yo creo que hay que educar en todas las direcciones y en todos los espacios, pero evidentemente la educación es fundamental. Es fundamental tanto en casa como en las escuelas, y hace falta también una asignatura transversal en todo centro docente, programas docentes, libros de texto donde aparezcan las mujeres científicas, mujeres exploradoras, mujeres que han sido proveedoras de nuestros derechos, mujeres que han perseverado por causas justas, para crear referentes femeninos. Porque claro, yo soy historiadora, pero yo apenas he visto los libros de texto a mujeres que han hecho por cambiar el mundo, por perseverar por nuestros derechos, y las han habido muchísimas. O sea, nos ha hablado de las sufragistas, nos ha hablado de la declaración de Seneca Falls, de las primeras sufragistas en 1948, se habla del manifiesto comunista, se habla de la oleada de revoluciones liberales en Europa, pero no se habla de la declaración de Seneca Falls, donde las mujeres pedían derecho a voto en Estados Unidos. Luego ya vino las oleadas de movimientos sufragistas, y todo esto es súper importante, y deberíamos tenerlo en nuestros libros de historia. Sí. Yo decía alguna vez a un político, le he dicho, en tu partido, no voy a decir qué partido, ¿vale? Pero en tu partido falta una buena agencia de comunicación, ¿vale? Porque algunos se venden bastante mal. Quizás aquí también falta, por lo que tú estás diciendo, que no se están transmitiendo las cosas, a lo mejor lo bien que se deberían transmitir esa información que tú estás diciendo, o realmente la comunicación se está haciendo correctamente. En la educación, ¿te refieres? La comunicación no, del movimiento de reivindicación de la mujer. Me refiero a la comunicación que se hace a la hora de transmitir informaciones como la que hablabas de los sufragistas, la información sobre ese protagonismo de la mujer. Quizás ahí tenemos que también mejorar en esa comunicación al exterior. Sí, yo creo que sí, que es fundamental, porque podemos votar porque unas mujeres estuvieron luchando. Podemos llevar pantalones tranquilamente porque unas mujeres también nos abrieron el camino para poder vestir como queramos. Podemos ser deportistas o jugar en un equipo de baloncesto porque unas mujeres lucharon. O policías locales. O policías locales. Podemos ser gracias... permitido. Nos abrieron ese camino, y yo creo que las reivindicaciones se están haciendo bien. Otra cosa es que otras personas miren para otro lado y ganarlo tú. Como he dicho alguna vez en este programa, no puede recaer todo en una diputada o una concejala de igualdad, es que tiene que ser todas las concejalías, transversalizarlo. Y eso es muy difícil, concienciar incluso a los propios compañeros o compañeras de las distintas áreas, y yo que estoy yendo y hacemos los programas Optimiza con los municipios, pues la queja es generalizada, la transversalidad, que todos la entendemos y que todos hablamos de ella, y en cambio cuesta mucho llevarla a la práctica, porque encajan a la mujer, políticas de mujer es un departamento estanco. No, no es así. A la mujer hay que realizar políticas de igualdad, pues desde urbanismo, desde Hacienda, no solo bienestar social y mujer, en todas te encajan. Es que no, a la mujer nos afecta todo.
Y no puede ser, al hilo de lo que dices, que los medios de comunicación, muchas veces la publicidad, encajen a la mujer en un modelo tal y como tú dices, y por eso ya la gente dice, no, mujer, esto. Sí, sí. Porque los medios de comunicación, yo agradezco a José Antonio que nos brinda la oportunidad como mujeres trabajadoras que somos, pues de manifestar nuestro parecer y de poner nuestro grano de arena. Pero es cierto, como tú bien has dicho, que la mujer es trabajadora los 365 días del año. Y es verdad que los medios de comunicación, la publicidad, pues tiene que abrir el abanico en pos de la igualdad, porque hay una publicidad muy sexista también. Y entonces, claro, es lo que tú dices, cuando se fomenta algo sobre la mujer, dicen, la mujer tiene que ir en este apartado, y no abren. Y ahí para eso estáis las mujeres que estáis en la política, ¿no? Un poco para insistir y ver, pero desde luego si lo mira un hombre, te encaja donde él quiere. Eso está clarísimo. Sí. Por eso es muy importante también que las mujeres cada vez seamos más las que estemos en sitios de representación, la verdad es que sí, de decisión, porque las mujeres tenemos otra perspectiva y somos mucho más pragmáticas. Sin duda, sin duda. Sí. Es importante. Había unos conceptos que yo pongo encima de la mesa, Isabel, mi otra Isabel también, aquí tengo que decir Isabel I, Isabel II. Creo que Isabel II me queda regular. Bueno, sí, parece otra cosa. Techos, sí, parece otra cosa. Techos de cristal, ¿vale? Lo hemos hablado. Inseguridad laboral, precariedad, brecha salarial, acoso sexual, conciliación real. Uf. ¿Por dónde empiezo, Isabel? ¿Por dónde empezamos? ¿Existe la conciliación real? ¿Tenéis la mentalidad de que todo este tipo de circunstancias tienen solución cuando uno se enfrenta al día a día, o realmente asume el techo, asume una seguridad laboral menor, una precariedad, asume la brecha salarial y dice, bueno, hay que levantarse todos los días y tirar para adelante? Yo creo que estamos creando nuevas conciencias. Yo me alegro de ver, pues ahora mismo está muy en boga el tema de Operación Triunfo, parece una tontería, pero Amaya, una de la ganadora, cómo está representando, creo que a la nueva generación de chicas, o por lo menos lo que creo que se está naciendo ahora, de un nuevo pensamiento, que ya no es que se opongan a algo que está ahora mismo realmente se está viviendo, sino que naturalizan lo que tiene que ser como algo ya innato dentro de una nueva generación. Entonces creo que algo estamos haciendo bien, no sé a qué punto estamos, pero estamos creando unos nuevos referentes, y yo me alegro que esta chica lo esté siendo, por una naturalidad en comportamientos, en que aunque estos problemas existen, se naturaliza que nos tenemos que luchar contra ellos y que no deben de ser así. Entonces, sí existe la realidad, pero sí existe una conciencia de que no ha de ser así y de que estamos mejorando en algo. Esa conciliación, le refería a Afrodita, la conciliación real, ¿vale? Que lo he estado leyendo. Existe, todavía es muy complicado, lo que decía también Mercedes antes, cuando una llega a casa sigue trabajando hasta el último de los minutos. ¿Y eso cómo se soluciona? ¿Eso qué aplicación práctica tiene para la solución? Bueno, quizás el marido de turno, ¿no? Pero muy complicado, ¿no? Es la solución para mañana. La conciliación laboral y familiar te refieres. Pues yo creo que con unas buenas políticas de corresponsabilidad. Yo soy partidaria de, como los países del norte, yo mirar hacia el norte, de permisos iguales intransferibles de maternidad y paternidad. Yo estoy completamente de acuerdo con ello. Y aparte, mucha educación también, porque también es algo cultural. También es acostumbrarse. Tenemos un vicio de que las mujeres, pues solamente por, así de claro, por parir, pues ya tenemos que ocuparnos de cubrir todas las necesidades básicas a nuestros descendientes, ¿no? Y vas interrumpiendo tu vida laboral y se crea un vicio. Entonces yo creo que hay que educar desde todo centro docente, pero también unas buenas políticas y con un presupuesto necesario y suficiente para llevarlo a cabo. ¿Y cómo? Quiero decir, ¿cómo para el práctico, para ya? O sea, ¿cómo lo harías tú si te hiciese omnipotente? ¿Vale? ¿Qué es la primera decisión que tomaría Afrodita a la hora de llegar a decir, bueno, es que esto es hiperurgente? Yo, poner los permisos, equiparar los permisos de maternidad y paternidad, como he dicho. Para mí eso es
va cambiando lo que son los roles, porque al tener que estar los varones, los hombres, más rato con los niños, pues se acostumbran también a ese tipo de cuidados, incluso puede viciarles, ¿no? Puede viciarles, pueden acostumbrarse a cuidar y pueden verse capaces. Yo pienso que es fundamental. Para mí esa es la primera medida que haría para conciliar. Y bueno, si nos ponemos a sumar, pues como en los países del norte terminarán a las 6 de trabajar, todo el mundo para poder tener una conciliación familiar óptima. O sea, mujeres y hombres. Eso ya sería, no sé si demasiado idealista en un país como este, pero para mí sería muy eficaz. Bueno, vamos aportando cosas. Isabel, pregunta también para ti, porque ahí quiero quizás una crítica, ¿vale? Una crítica que deberíamos también de nosotros hacer un poquito. A veces se habla de este tipo de circunstancias, se habla de este problema, pero cuando llega el momento correspondiente, cuando uno está en casa, la mujer que reivindica termina diciendo, bueno, es lo que tengo, es lo que me toca, voy a trabajar el doble o el triple, hacer mi jornada laboral del doble o del triple, y desgraciadamente al final uno sacrifica porque en casa al final pues creo es lo que nos toca. Sí, creo que en el 80% de los casos ocurre eso, ¿no? Que dice más vale hacer las cosas que mandarlas muchas veces, ¿no? Porque a veces cuando a una mujer no la escuchan y va, pues como yo digo, ¿no? Como las pilas Duracell que va que no llega y dice uff, y al final, tal vez por razones prácticas y no estar ahí discutiendo, muchas veces la mujer opta por hacerlo ella misma. Al hilo de lo que ha dicho Afrodita, de leyes que equiparen la conciliación familiar al hombre y a la mujer con respecto a la igualdad en los permisos, si los permisos no se ponen por imperativo legal, quiero decir, como que no se puede poner, no puedes obligar a un señor a cuidar a su hijo recién nacido o a una señora obligatoriamente, sino elegir, que elija él o ella. Pues casi siempre, en el 80% de los casos, lo va a coger la mujer. ¿Por qué? Pues yo creo que es un factor educacional, que por mucho que equipares las leyes, al final es la mujer la que tiene ese instinto protector y la que dice, venga, me quedo yo con el niño. Y el hombre sale a trabajar fuera. Es que estoy segurísima, no sé si Mercedes está... Sí. ¿Verdad que sí? Y muchas por eso veces digo intransferible. Sí, por eso, pero no podemos, a ver, por imperativo legal no podemos forzar y decir, esto tiene que ser 2 y 2. O sea, decimos sí, podemos optar, pero realmente por imperativo no podríamos, porque muchos hombres dirían no. Hay que dar la opción Efectivamente, y que elija cada uno. Ahí voy. Y es verdad que, como tú dices, Isabel, la mayoría de mujeres, Sin por duda, ese instinto maternal, dirían no, y sobre todo cuando son bebés los críos. Vamos a eso, y hay que dar la opción y hay que equiparar, o sea, pero también es un tema, y volvemos otra vez a la educación y a la concienciación. Totalmente. Y la corresponsabilidad, porque es que ¿cuántos hombres ayudan en las tareas de casa? Aunque la mujer trabaje fuera de casa. Pocos. Y la mujer es la que tiene que trabajar fuera y dentro, lleva en la cabeza. Sí. Y además lo comentamos muchas veces, las que trabajamos dentro y fuera, estás pensando, si tu hijo está enfermo, a ver qué haces, qué medicamento le tienes que dar, de llevarlo al médico, si tienes que recoger las notas, y el peso todavía lo tenemos las mujeres, pero porque no hay corresponsabilidad, y o lo haces tú o no va nadie. Y peor que eso, yo creo que a la mujer se le ha hecho sentir culpable. Quiero decir, es que si no lo haces, dices, jolín, ¿y cómo puedo estar aquí y mi hija me necesita? O sea, es el sentimiento propio, ya se han encargado es que educacionalmente la sociedad de hacerte sentir culpable. En cambio, un señor está en su trabajo y el niño tiene fiebre y no se siente culpable. Y una mujer sí, y llama a casa y dice, oye, ¿el niño cómo está? Oye, mamá, ¿la niña cómo...? Porque es que es así, José Antonio. No, y otra cuestión, el otro día... Por eso es importante el factor educacional, sí, no. Desde pequeños. Decía yo que el otro día estaba viendo también una película, porque este tipo de cosas son anécdotas que son significativas. Y decía, en una película norteamericana, reciente, decía, ¿por qué si resulta que mi hijo me llama, soy una mujer, y tengo que abandonar el puesto de trabajo porque mi hijo está enfermo, es que no me he organizado bien? En cambio, si mi marido se va, es que es un padrazo que se va a dedicar a mi hijo. Efectivamente. Esa es la cuestión también educacional que estábamos hablando, pero que, ojo, que está extendidísimo, ¿vale? Porque estamos todavía en una sociedad machista, y entonces la mujer, por el hecho de ser mujer, pues tienes que encargarte de todas esas cuestiones. Pero soluciones tenemos que intentarlas, educacionar. Sí, decía antes Afrodita,
También a los mayores hay que educarlos. Es muy difícil cambiar Complicado, una persona Qué mayor. complicado que nos cambien a, Pues a han una habido- determinada edad. Yo soy joven, claro, pero han resurgido quiero decir, a los que muchas- no sean tan jóvenes como yo. Pues yo estoy viendo a muchas mujeres mayores últimamente en movimientos de mujeres. Estoy viendo muchísimas mujeres Sí, mayores. pero tú a una muchas. señora mayor no la cambias, ¿eh? Es Tan difícil, así, te lo es más digo yo. difícil, por lo menos es bastante Es más mucho improbable. más difícil. Y más en un país como este en el que no nos equivocamos casi nunca, ¿eh? Cuando llegamos a una edad determinada siempre es el de enfrente el que se equivoca, ¿no? Pero bueno, habría que por lo menos intentarlo, pero sí que es cierto que a lo mejor la esponja que decían antes por aquí también está más en una edad temprana, que no sé tampoco si lo estamos haciendo muy bien. ¿Cómo está la educación, Isabel, en la universidad? En la universidad se respira la igualdad. ¿Por qué esto después no llega más allá? Esto es como los valores que uno respira en el deporte, solidaridad, trabajo en equipo, y cuando termina de hacer deporte se olvida de que eso lo sabe, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué piensas tú que puede pasar para que haya esa diferencia entre algo asimilado en un ambiente tan cercano al trabajo que después no llega al trabajo? Pues me gustaría saberlo y tener la varita mágica y lo solucionaríamos rápido, porque podemos encontrar la solución si supiésemos lo que pasa. Quizá es algo que nos viene de herencia, pero quizá en la universidad mi experiencia ha sido que hay unos valores y hay una vivencia que va más en camino a la igualdad y a tener una equiparación en casi todo, que no al contrario. Quizá la sociedad, una vez que sales de ahí, es diferente. Pues no sé qué pasará, quizá que todavía estamos, no sé si regidos por otras normas en cuanto a, no sé, generacionales. Puede ser, pero ojalá tuviese esa varita. Y decíamos antes, os lo comentamos con Isabel, quizás sea también un problema de que debéis de poner un día pie en pared, quiero decir, hasta aquí, en casa, digo yo, en casa. Ya llega un momento en el que dices, bueno, he elegido a este hombre, como he elegido a este hombre me lo tengo que comer con patatas hasta el último de mis días. Esa huelga que está pensada para el día 8 en casa, de que no cocinemos, de que no planchemos, habría que poner pie en pared más a menudo, no una vez cada 365 días, para que nos concienciemos los demás a golpes, los que no somos capaces de concienciarnos de otra manera, a golpes metafóricamente, cuidado, no se lo tomen ustedes en serio. Yo creo que estamos más concienciadas ya. Yo creo que no consentiríamos muchas cosas que han consistido nuestras madres, nuestras abuelas, en cuanto a los hombres y a nuestros maridos. Creo que ya, aunque no haya una igualdad absolutamente real, creo que no permitimos las mismas cosas. Entonces yo creo que damos golpes ya, aunque sean más pequeños, a lo largo de nuestra vista, de nuestras relaciones en pareja, en este caso, que comentabas tú en la casa. Yo creo que sí que existe. Techo de cristal, Mercedes, tú no has visto mucho. Quiero decir, sí, perdón, no he dicho bien. Sí, sí. Tú has visto mucho, pero lo has roto, quiero decir, a tu nivel. O no lo he roto en algunos, o sea, todas las mujeres Cuéntame tenemos... eso, ¿cómo que no hemos roto? Porque tú has llegado muy lejos en la Todas política. las mujeres tenemos un techo de cristal. Es verdad que las que no somos conformistas y trabajamos, yo he estado trabajando como abogada, yo he sufrido discriminación a la hora... Mira, yo tengo 3 hijos, he tenido 2 abortos y yo no he tenido baja por maternidad, porque cuando yo empecé a ejercer en el año 87 no teníamos seguridad social las abogadas, pertenecíamos a la Mutualidad General de la Abogacía, y las personas que trabajaban con nosotros en los despachos, las mujeres tenían baja de maternidad y las abogadas no teníamos, siendo mujer y siendo autónoma, o sea, es que... Y luego pues hay otra serie de cosas que la mujer siempre estamos más limitadas. Lo decía antes Afrodita, ¿por qué todavía es noticia cuando nombran directora de una multinacional o presidenta a una mujer o de una entidad financiera? Porque no es lo más normal. Eso no es noticia cuando nombran a un hombre. ¿Por qué? Pues porque eso está asumido y porque los hombres son los que llegan a esos puestos dirigentes. Por lo tanto, hay que seguir trabajando para no tener ese techo de cristal. Indudablemente las que estamos aquí pues somos afortunadas en el sentido de que vamos con nuestro trabajo consiguiendo cosas, pero tenemos las limitaciones que todavía hay en una mujer. En la política, te voy a pedir sinceridad, en la política no es diferente al resto de la sociedad, también existen discriminaciones, hay determinadas mujeres que deberían de estar más arriba de lo que están. Yo me gusta hablar de personas. Las personas por su capacidad deben de estar en los puestos que estén capacitados.
pero qué duda cabe que en la política también debería de haber más mujeres en los puestos de dirección. Y fíjate que en mi partido pues hay muchas alcaldesas, yo he sido alcaldesa, hay muchas diputadas, la primera mujer que fue presidenta del Congreso fue del Partido Popular, ha habido presidentas del Senado también, hay ministras, la vicepresidenta del Gobierno es mujer. ¿Falta alguien ahí en esa lista? Pero, ¿Presidente? Bueno, pues ¿por qué no puede ser una mujer? Claro, pues a esas cosas me refiero, que en la política, al igual que en todos los ámbitos de la vida, las mujeres todavía tenemos techos de cristal. Y digo yo, Isabel, además, mira, mujer, profesional, madre y autónoma. Uf, ¿eso qué son? Que decía mi abuelo, 5 suertes en el mismo, lo tiene usted muy complicado para salir adelante, ¿no? Eso es pelear y pelear. Porque los autónomos, otra cuestión más, ¿no? Efectivamente, ser autónomo es un reto. Es un reto de crecimiento, a ver, es romper con los convencionalismos y ser valiente. Ser autónomo es ser valiente en la España de ahora, de hoy en día, porque es arriesgar. Pero es cierto que te da la posibilidad de crecer, de asumir retos, cosas que dices, bueno, esto, y luego cuando lo superas te sientes feliz, te da una satisfacción personal enorme, ¿no? Pero también es cierto que no te puedes poner enfermo, porque es que si no, pues a ver quién está en el despacho, ¿no? Y sin duda tienes que multiplicarte, tienes que estar. Más todavía. Más todavía. Más todavía, si cabe. Y lo que ha dicho ella, yo creo que una mujer tiene que demostrar mucho más que un hombre. Y más, cuando nacemos en pueblos, tienes que romper el convencionalismo social. La gente de un pueblo no puede entender que tú tengas ambiciones, porque se supone que estás casada, tienes que estar supeditada a tu marido, o sea, y más cuando te reivindicas, cuando sales públicamente, cuando defiendes intereses de personas, cuando estás en asociaciones contra la violencia, poco más que se acerca a un cliente y dicen, uy, cuidado que te mete en la cárcel, te tienen un poco de... O sea, no, la Afrodita también habrá visto comentarios así, no. Simplemente estamos luchando por lo que consideramos justo y necesario. Es que es una igualdad. No debiera ser noticia que una señora sea directora de una gran empresa. Jolín, pero si es que es algo tan lógico y tan normal como que una persona preparada pueda acceder independientemente de que sea guapa, de que sea fea. O sea, es su formación lo que la habilita. Pero el sexismo existe. Y los señores son en general muy visuales. Yo estoy representando aquí a la parte que me toca. Muy visuales, entonces dicen, sí, está preparada, pero entre la que está preparada y igual de preparadas, pero si es guapa, mejor. O sea, no, somos personas, da igual. Yo reconozco que eso existe. Y ¿existe? Que te das cuenta muchas veces de que hay mujeres más preparadas que tú, pero que lo van a tener más difícil que otro para superarte. Sin duda, es verdad. Y de egoísta, un poquito de egoísmo hay también en ese sentido de decir, bueno, yo soy algo más torpe que ella, pero como soy hombre voy a tener más facilidades. Es verdad. Desgraciadamente. Afrodita, hacía referencia a ella, porque yo aquí escucho bien. Tú en la plataforma feminista en la que estás escuchas muchas cosas y ves muchas cosas. En pleno siglo XXI, ¿qué te pone los pelos como escarpias a la hora de dar como ejemplo a la gente en casa que nos está viendo? Decir, eso no puede estar pasando todavía con respecto a esta situación de desigualdad. ¿Qué veis allí? ¿Qué os comenta allí algunas mujeres a la hora de decir, esto no puede ser? Bueno, en la plataforma feminista estamos rodeadas de muy buena gente. No tengo ese marco de... No tengo ese marco de androcentrismo, de machismo, ahí no está. Es, digamos, como la gente que me pone las pilas, porque luego en la calle pues te contratan. Yo, por ejemplo, me están contratando siempre temporalmente, ¿no? O sea, que yo... esa es una de las cosas que me ponen los pelos como escarpias, de decir, bueno, o sea, estoy formada, tengo una carrera, allí más mujeres que estudian, un 60% estudian, hacen tesis doctoral y un 40% de hombres acaban sus estudios universitarios. Sin embargo, luego tienes un montón de trabas por el hecho de ser mujer. Sí, básicamente por el hecho de ser mujer, por el tema de ¿tienes ganas de tener hijos o no? Pero bueno, y esa pregunta, los hombres a lo mejor también tienen ganas de tener hijos, ¿no? O es que tienen hijos y luego no se ocupan de ellos. O sea, esas dicotomías, pues es lo que hace es naturalizar esa división sexual del trabajo que tanto me perjudica a la hora de encontrar unas garantías laborales óptimas. Es una de las cosas que más me ponen los pelos como escarpias, pero bueno,
Luego ya, por supuestísimo, la violencia de género, aunque no sea el Día Internacional, estamos haciendo vísperas del 8 de marzo, pero claro, es que una cosa retroalimenta a la otra, ¿no? Una cosa es causa de la otra. Por supuesto, me pone los pelos como escarpias la trata con fines de explotación sexual, puesto que un 90% de mujeres no lo quieren hacer voluntariamente, indirectamente son forzadas o directamente. En definitiva, en educación, terminar con todo icono de mujer guapa, porque esto también en la educación se sigue viendo. Mujer guapa, con el lazo rosita, y todo esto lo que hace es que vayamos a un camino, las mujeres, en el que nos sintamos más satisfechas con la contemplación masculina, y no es así. O sea, nosotras queremos ser sujetos libres y autónomos, no sujetos de contemplación. En fin, creo que... En lo que se refiere a ella, mirando lo que tú estás hablando, El Mundo acaba de sacar hace no mucho unas estadísticas. Es decir, asalariado con contrato indefinido, el 47,7% de los hombres, el 40% de las mujeres. Y contrato temporal, en cambio, 27% los hombres, 38% las mujeres. O sea, los contratos temporales, los que te afectan a ti, desgraciadamente, están siendo aplicados mucho más a las mujeres que a los hombres. Que eso es lo que hablábamos, esa curva, que cuando llega el momento en que estamos en la universidad, las mujeres están por encima, y cuando salimos a trabajar se cruza y pasa el hombre por arriba y la mujer se queda abajo, en una curva, en esos gráficos que existen, desgraciadamente. Bueno, pues estamos llegando casi al final del programa, casi. Como es costumbre, yo os voy a hacer presidentes omnipotenciarios del mundo, ¿vale? Y os voy a decir, vais a tener que tomar unas decisiones políticas. Vamos a poner primero a la política por delante, que ya toma muchas decisiones y está preparada para ello, y vosotras tenéis tiempo para pensar. Es un trabajo temporal también esto, Afrodita, te lo voy a dar temporal, te voy a hacer presidenta del mundo, pero va a ser una cuestión de 30 segundos, o sea que te persigue de los trabajos temporales, porque yo también te lo doy temporal, pero quiero 2, 3 decisiones que digáis, si yo pudiera cambiar algo, y estamos hablando del tema que estamos hablando hoy, como mínimo cambiaría esto, esto y esto para ayer, no para mañana. Mercedes, presidenta del mundo, de hecho. Este cargo no te lo va a hacer nadie, ¿eh? Y temporal, además. Y temporal, desgraciadamente, y sin sueldo, sin sueldo. Educación. La educación, vuelvo a reincidir, pero es porque es muy importante. Hay que educar en la escuela y en la familia. Transversalidad y, desde luego, igualdad para todos. Que se tenga en cuenta a la persona con independencia del sexo, la capacidad de la persona. Y todos juntos, concienciación, hay que seguir apostando por la sensibilización y concienciación de la sociedad en general, hombres y mujeres, todos iguales. Bien, tomamos nota a marcha forzadas. Teníamos que hacer la marcha forzada, porque sí que es cierto que concienciación se está intentando, la educación se está intentando, pero en algo tenemos que mejorar porque vamos muy lentos. Recuerden, 170 años para la brecha salarial, muy lentos. Y Isabel, presidenta del mundo, se la acabo de quitar ahora mismo a Mercedes, que se ha quedado en paro, y te lo he puesto a ti. Te quedan 30 segunditos. Me sumo a ella en pos de la educación, y luego pues leyes más justas, más equitativas con respecto a igualdad de ambos sexos, sin duda. Y luego la comunicación, los medios de comunicación, pues el detectar el tema de los machismos y eliminarlos por completo. La publicidad. Todo esto, tener en cuenta a las personas como las personas que son, sin fijarse, pues oye, mira, en ese sentido lo de la voz, que no ves a la persona y la estás escuchando, pues si viésemos a la persona por su formación, solo escuchándola sin mirarla, tal vez nos sorprenderíamos. Creo que tenemos que constituir y que construir un mundo más justo y, oye, más mujeres en la política, sí. Me sumo a Mercedes en ese alegato. Más mujeres, mujer presidenta del gobierno, que seguro que iría al país mejor, con una mujer que con un hombre, siempre. Eso lo firmo yo, ¿eh? Y yo también soy hombre, pues lo firmaría, pero ya. Y otra cosa muy importante, casi siempre nos dejan píldoras importantísimas nuestros contertulios, los mensajes subliminales de la publicidad. Totalmente, el sexismo, sí.
Ahí has dado en una clave, porque ahí no nos estamos dando cuenta. Es que no somos conscientes, que hay mensajes subliminares en la publicidad, que meten muchísimo discriminación sexual en la publicidad, y además son microsegundos que no lo detectas. El otro día hablaba, está mal que yo hable de mi familia, pero bueno, hablaba con mi hijo José, y José es que se sabe de memoria los textos de la publicidad, de tanto que lo ha escuchado el pobre hombre. La cuestión es que como eso se interiorice con un mensaje subliminal, ese niño se la está llevando. Hasta la música, José Antonio. Te he dicho que tú miras el reggaetón, tú escuchas las frases y es que dices, tengo una sobrina de 14 años y cuando la oigo digo, no escuches eso, porque tú lo escuchas y si un chaval o una chavala, una niña de esa edad interioriza esas frases, dices, es terrible. La verdad es si que eso entra en el subconsciente humano, dices, es que esto no. Pues dicho queda. Ahí a lo mejor Isabel, la otra Isabel también, como es medio de comunicación, algo nos tiene que decir al respecto. Otro despido, improcedente. Pero se te acabó lo de presidente del mundo, ahora se lo doy a Afrodita. Y esas decisiones de Afrodita, ¿cuáles serían? ¿Qué podríamos cambiar? 2, 3 decisiones para allá. Con todo el presupuesto del mundo, tienes millones y millones de presupuesto. Ojalá. Unas buenas políticas de coeducación. Que se cumpla la ley de 2007 de igualdad, porque muchas cosas no se cumplen, con un presupuesto necesario y suficiente, sensibilización, mucha sensibilización, implicación de nuestros compañeros, los hombres, fundamental, y más solidaridad entre mujeres. Muy bueno. Bueno, vaya pildorita también ahí, ¿eh? La parte que nos toca a nosotros, esa también la reafirmo, me sumo. Más concienciación. Sí, esto pasa desde casa, está muy bien. Pero también es cierto que has dicho que hay muchas cosas ya hechas, leyes instauradas, que no se terminan de cumplir. Parece que nadie se ocupa de que se vigile el cumplimiento. Pues, puede ser. Habrá que poner controladores del cumplimiento de ese tipo de leyes. Jolín, qué pena que te tenga que quitar también el puesto de presidenta del mundo durante los próximos 30 segundos, pues yo tengo que dar a la periodista, a Isabel también, para que nos das esas opiniones que tienes, esas decisiones que entenderías, oye, ¿por qué no cambiar este tipo de cosas? No, como soy la última, ya me lo voy a quedar yo el puesto, sí, ¿no? Sí, bueno, me lo voy a recuperar yo, que siempre he sido un egoísta para estas cosas. Pues yo creo que lo que yo haría o pediría sería más a nivel personal. Creo que me parece muy importante la educación a nivel de la familia, a nivel de lo humano, y hacer capaces a nuestros pequeños, a nuestros hijos, al futuro, darle un criterio, que sean capaces de decidir lo que decidan, pero darles criterio para que puedan ser los que tiren de esta igualdad. Sobre todo es educarlos bien para que decidan y que decidan bien. Uf, complicado, qué complicado. Pero bueno, ideas buenísimas, la de las 4, y podríamos seguir hablando más tiempo, pero se nos ha acabado. Muchísimas gracias a las 4 por estar. Esperemos lo que hemos dicho, que no sea un solo día al año, que sean 368, ¿vale? Si es posible, ¿eh? Aunque no me salgan a mí los números totales, pero que sean. Y bueno, pues sigan siendo como son, porque irán favoreciendo que esto llegue más lejos. Por lo menos con la pildorita de hoy en este programa hemos hecho lo que hemos podido. Muchísimas gracias Isabeles, gracias. A las 2, a Isabel, a este estreno. No será la última vez que te voy a llamar, te lo amenazo otra vez que te llamaré. Afrodita, muchas gracias por volver, y Mercedes, como siempre, aquí tienes tu casa. Un placer. Bueno, y a ustedes poco más. En la semana que viene hablaremos de Cataluña. Trataré que no si es posible. Nos estamos olvidando de Puigdemont. Poco a poco, con el tiempo, nos iremos olvidando de este tipo de circunstancias y nos centraremos un poquito de lo que es la política, que al final nos ayuda en el día a día a cada uno de nosotros. Waterloo no está tan cerca. Pero bueno, a lo mejor si resulta que sigue la cosa liada o seguimos encontrando micrófonos por los despachos políticos, pues nosotros, como no, fedatarios públicos que somos de la actualidad, se la diremos aquí. Tienen una cita el próximo lunes 9:30 en 12TV Tiempo Nuevo. Muchísimas gracias.